Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase virtual de histología y embriología de la carrera de médico veterinario. Y hoy vamos a desarrollar el tema de tejido conectivo especializado, la variedad de sangre y hematopoiesis, ¿sí? Porque la sangre también es un tejido conectivo fluido, ¿m? Tejido conectivo fluido, que posee diferentes particularidades que lo hacen que sea un tejido conectivo y está formado principalmente por lo que son células y una fase líquida que es el plasma sanguíneo compuesto en un 90% por agua, ¿sí? Agua y otros solutos. Es un líquido denso rojo subido, ¿sí? Está ubicado dentro del sistema circulatorio, únicamente dentro del sistema circulatorio, y está en constante movimiento, lo que impide que se activen los factores de la coagulación y que se forme un gran coágulo dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Posee principalmente diferentes funciones. Una de las más importantes es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Oxígeno desde los pulmones, donde capta ese oxígeno y lo lleva hacia el resto del organismo, hacia el resto de los tejidos, a través de los vasos sanguíneos e impulsados por la bomba que posee, que se llama corazón. Y desde los tejidos libera ese oxígeno, capta el dióxido de carbono y lo lleva a los pulmones para que lo libere y vuelva a captar oxígeno, ¿sí? Posee una parte celular que, bueno, como les decía, los eritrocitos son las células principales de lo que son los glóbulos rojos. Y después tenemos lo que son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son la otra parte celular y que forman parte de lo que es el sistema de defensa del organismo, ¿no? Y la sustancia intercelular, que en este caso sería el plasma sanguíneo, ¿sí? Para nosotros poder estudiar la sangre, tenemos que anticoagularla, o sea, ponerle alguna sustancia que impida que se activen los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ese fibrinógeno que tiene la sangre no se active a fibrina porque forma un entramado, una red que le da una consistencia. Entonces sería imposible poder observar los elementos formes, las células de la sangre. Entonces se le coloca una sustancia que es anticoagulante, que evita que ese fibrinógeno se convierta en fibrina y se mantenga como una fase líquida, ¿sí? Nosotros lo dejamos reposar, o lo que podemos hacer también es centrifugarlo, ¿sí? Se lo pone en una máquina que empieza a hacer girar el tubo, y cuando gira ese tubo, todas las cosas que son, todos los elementos formes, las células, se van al fondo por la misma gravedad del giro, y todo lo que es líquido, que es el plasma sanguíneo, se va a la superficie, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos hacer un recuento, digamos, de lo que es la cantidad de glóbulos rojos, un porcentaje, digamos, y a eso le llamamos hematocrito, ¿sí? Cuando se lo pone en un tubito muy finito, un capilar de microhematocrito, ahí viene una tablita donde se pone y se puede saber cuántos glóbulos rojos tiene en porcentaje la cantidad de plasma, y esto se hace una correlación con la cantidad de sangre que tiene según la especie, ¿sí? Y para poder ver las células, para poder contar los glóbulos blancos, los leucocitos, se hace un frotis, que es del modo que estamos viendo en la imagen. Se coloca una gotita de sangre en un portaobjeto, se coloca con otro portaobjeto por delante de la gota de sangre, se lo lleva hacia atrás hasta tocar la gota se distribuye en todo el ancho de ese portaobjeto y de ahí se lo arrastra en forma lenta hacia adelante hasta desparramar toda esa sangre dentro de ese vidrio.
y eso se tiñe y se lleva a microscopio para poder observar la cantidad de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que tiene esa muestra de sangre, ¿no? El frote se fija con alcohol, con metanol, se lo tiñe con una coloración de tipo Romanowsky, denominada McGraw-Hiemsa, que nos va a teñir las células, ¿sí? En este caso estamos viendo glóbulos rojos de mamíferos. Esa es una de las particularidades que tienen los mamíferos, que no poseen núcleos, son discos bicóncavos, ¿sí? Discos bicóncavos, o sea que si los miramos nosotros de costado, vamos a ver que poseen como una depresión en el medio, ¿sí? Hacemos de cuenta que lo estamos viendo de costado y vamos a ver esta forma, ¿sí? Porque en la parte central de la célula, donde tendría que estar el núcleo, no se encuentra. Entonces, la célula es puro citoplasma, carece de núcleo y carece de organelas también. Carece de organelas. Entonces, es un disco bicóncavo. Por el contrario, encontramos dentro lo que sería la hemoglobina, que en el grupo M de la hemoglobina encontramos un hierro que, dependiendo de la fase, si está en fase ferrosa o férrica, es que vamos a transportar oxígeno o dióxido de carbono. Entonces es fundamental que sepamos que los glóbulos rojos de los mamíferos no poseen núcleo. Por el contrario, en esta micrografía estamos viendo un preparado, un extendido de sangre de ave. Las aves y los camélidos sudamericanos poseen sus glóbulos rojos nucleados y con esta forma, una forma ovalada, y son bastante más grandes que los glóbulos rojos de los mamíferos. Las otras células que podemos encontrar, esos son los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Las otras células que podemos encontrar son, la fase líquida está compuesta por el plasma sanguíneo, que dijimos que posee un 90% de agua, y otros componentes como proteínas, ¿sí? Que van a estar formando parte de ese plasma sanguíneo. Y la fase sólida, como que les decía, por los elementos figurados, que son los glóbulos rojos eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, y lo que son fragmentos celulares que van a actuar en lo que son las reparaciones de los vasos sanguíneos en el caso de que haya una hemorragia, y la formación de los coágulos, que son las plaquetas o trombocitos. En la fase líquida, el color va desde lo translúcido al ámbar intenso según la especie, ¿sí? Dependiendo de la especie va a tener un color más translúcido o más tirando a amarillento, a ámbar, ¿sí? El 90% de agua, el 10% son elementos sólidos, de los cuales un 7% va a corresponder a lo que son las proteínas plasmáticas, las globulinas, las albúminas, y también lo que es el fibrinógeno, ¿sí? El resto va a estar compuesto por elementos nitrogenados, como los glúcidos, los lípidos, los ácidos grasos, los pigmentos, vitaminas, hormonas, componentes inorgánicos como cloruro, bicarbonato, sodio, calcio, potasio, magnesio, etc. ¿Esto qué es lo que por ejemplo, los elementos nitrogenados son por lo general residuos del metabolismo de las células que van a ir para el hígado, para el riñón, para que puedan ser eliminados, ¿no? Por ejemplo, la urea, que es un compuesto sumamente tóxico y que es producto del metabolismo celular, se elimina a través del riñón y exclusivamente a través del riñón. Por eso la importancia también de que los riñones funcionen bien y protejamos los riñones de nuestros pacientes, porque
sin riñones no se puede vivir y ese animal tendría que ir para lo que es hemodiálisis o diálisis peritoneal por una insuficiencia renal, por falta de funcionamiento del riñón. Los eritrocitos, bueno, como les decía, son discos bicóncavos, ¿sí? Tienen un tamaño aproximado de 7 micras, ¿sí? Acá tenemos un dibujo, viéndolo de costado, que el lugar donde tendría que estar el núcleo, que no está, ¿sí? Tiene una depresión, ¿sí? Entonces tiene 7 micras de diámetro, ¿sí? ¿Y esto por qué nos sirve? Nos sirve porque necesitamos nosotros también tener una guía para poder medir las otras células, los leucocitos, ¿sí? Entonces nos vamos a guiar a través del glóbulo rojo, del eritrocito. La función principal, como les decía, es transportar oxígeno y dióxido de carbono desde los tejidos, ¿sí? Oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones, unido a través de la hemoglobina, ¿sí? Que en el grupo N yo les explicaba que posee un hierro que según la conformación de ese hierro, si está en estado ferroso o férrico, va a transportar oxígeno o dióxido de carbono, ¿sí? Los valores se miden en millones de células por milímetro cúbico, así tenemos que los glóbulos rojos están normalmente entre 5 y 9 millones. Acá en esta zona, en la zona norte, siempre tienen más glóbulos rojos debido a que estamos en más altura, tenemos menos cantidad de oxígeno disponible, entonces ¿qué hace el organismo? Produce mucho más glóbulos rojos, ¿para qué? Para que el poco oxígeno que existe tenga sí o sí alguien que lo lleve. Y la vida aproximada de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, es de 4 meses, 120 días, cuando mueren son autofagocitados, digamos, a través del hígado, del vaso, o bien pueden morir, digamos, en la misma célula sanguínea y forman parte, digamos, de los residuos que se transportan en la sangre para ser eliminados a través de los diferentes órganos filtro del organismo, ¿sí? El eritrocito es una célula inmóvil, pero es arrastrada a través del torrente sanguíneo. Recuerdan cuando veíamos tejido conectivo que teníamos células fijas y células móviles, ¿sí? O migrantes. En este caso los eritrocitos son células fijas, pero del tejido sangre, ¿sí? Los de los mamíferos no poseen núcleo y su única organela es el plasma. O sea, la membrana plasmática, digamos, que le va a conferir la rigidez, la forma, la elasticidad, porque son muy, muy elásticos, le permiten cambiar la forma, pero de toda forma, para poder acomodarse a los distintos capilares, a los distintos vasos sanguíneos. Acá tenemos una micrografía electrónica de un vaso sanguíneo. Fíjense, acá ya hay un epitelio plano simple, que sería el endotelio vascular. Acá tenemos el núcleo de otro epitelio plano simple, que es el endotelio vascular. Y acá tenemos, fíjense, los glóbulos rojos, ¿sí? Discos bicóncavos, ¿sí? Glóbulos rojos, ¿sí? Esto sería una plaqueta, son fragmentos celulares y que van a actuar en lo que es la reparación de los vasos sanguíneos en el caso de que haya un daño o una hemorragia, para poder formar, digamos, un coágulo, un tapón, para que pare la hemorragia, el sangrado, ¿sí? Y los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿cómo los vamos a clasificar? Dependiendo de la presencia o no de gránulos en su citoplasma, también por la forma de sus núcleos, ¿sí? Y así tenemos dos grandes clasificaciones, una que son los granulocitos o leucocitos granulares también, y otros que son los agranulocitos, también por la forma del núcleo. Esto es de acuerdo a la presencia de gránulos en su citoplasma. Otros son los, con respecto a la forma del núcleo, y tenemos que los granulocitos se condice con tener diferentes formas o núcleos lobulados, entonces también los llamamos los polimorfonucleares. Y así vamos a tener dentro de estos granulocitos polimorfonucleares lo que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos.
Y después tenemos los agranulocitos, que son aquellos que no presentan gránulos, o en realidad sí tienen gránulos, pero no se tiñen esos gránulos, entonces es como que no los tuvieran. Y sus núcleos son de una forma circular, digamos, entonces los llamamos mononucleares o monomorfonucleares, una sola forma de núcleo, ¿sí? Son las dos grandes clasificaciones que vamos a tener para los leucocitos. Acá estamos viendo en esta imagen, ¿sí?, lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos son leucocitos, granulocitos polimorfonucleares. Poseen un tamaño aproximado, más o menos, fíjense, 7 micra, un glóbulo rojo, entra como casi 2 glóbulos rojos acá, casi te digo, porque no llega, digamos, a entrar 2 glóbulos rojos o entran 2 justo. Entonces, vamos a tener que miden aproximadamente entre 12 y 15 micras, ¿sí? Entre 12 y 14. Podríamos decir que es el tamaño, biología no es matemática, pero bueno, el tamaño que se puede encontrar para estos polimorfonucleares neutrófilos. Son neutrófilos, ¿por qué? Porque los gránulos citoplasmáticos se pueden teñir, digamos, indistintamente para basófilos o acidófilos. En muchos casos no se nota, digamos, esa tinción, pero lo que nos llama la atención es el núcleo. Es un núcleo que presenta diferentes formas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene varios segmentos, ¿sí? Entre 3 y 5 lóbulos. Es un solo núcleo, presenta estrecheces y comunicaciones entre los diferentes lóbulos. Cuanto más segmentados se encuentran ese núcleo, más maduro es ese neutrófilo. Esos gránulos citoplasmáticos que se tiñen en forma indistinta, digamos, pueden ser primarios o secundarios, y activa participación tienen los que son los procesos inflamatorios agudos, o sea, recientes. La primera línea de defensa, la primera que sale a atacar, son los neutrófilos, y son fundamentalmente bactericidas. Tienen una vida media de 6 horas, o sea, se están formando constantemente para poder mantener esa inmunidad celular, digamos, dentro de lo que es el tejido sanguíneo. El otro tipo de granulocitos polimorfonucleares son los eosinófilos. Y el nombre lo dice, eosinófilos, ¿por qué? Porque tienen afinidad, feeling, ¿sí? Feeling, unión, afinidad, por la eosina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que los gránulos citoplasmáticos de estas células se tiñen o tienen afinidad por la eosina, por eso tienen esa coloración. Fíjense, son un poco, más o menos el mismo tamaño, un poco menos de lo que son los neutrófilos, entre 9 y 11 micras, y poseen su núcleo bilobulado, ¿sí? Por lo general son 2 lóbulos, ¿sí? Y los gránulos están formados por enzimas hidrolíticas y también enzimas lisosómicas, histamina. Por lo general participan en conjunto con otros que son agranulocitos de lo que son las funciones de reacción en procesos alérgicos o cuando existen infecciones parasitarias en el organismo. En esos casos los vamos a encontrar aumentados cuando uno hace el hemograma, ¿sí? Cuando ve la cantidad de células sanguíneas, van a estar aumentados en lo que son procesos alérgicos y en infecciones parasitarias. El otro tipo de células son los basófilos. Los basófilos son un poquito más grandes, entre 9 y 15 micras, y los gránulos citoplasmáticos son bien azules, bien lilas, digamos, ¿no? Tienen mucha afinidad por la hematoxilina, a tal punto que en muchos casos ni se llega a ver el núcleo. ¿Por qué? Porque la cantidad de gránulos tapa al núcleo, ¿sí? Tapa al núcleo. Son grandes, ¿sí? Los gránulos que tienen, por eso también los tapan, entre 0,5 a 2 micras, y hay sustancias vasoactivas como la heparina, la histamina,
y por supuesto enzimas lisosómicas, y participan fundamentalmente en lo que son los procesos alérgicos. Tienen una vida media de aproximadamente 5 horas, ¿sí? Entre 4 y 6 horas. En el otro extremo tenemos lo que son los monomorfonucleares o agranulocitos, y vamos a tener principalmente los linfocitos. Los linfocitos son unas células que son chicas, fíjense que apenas superan el tamaño de un glóbulo rojo, entonces estamos hablando de 8 a 10 micras, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tipos de linfocitos. Los linfocitos T, que están involucrados en lo que es la inmunidad celular, los linfocitos B, que están involucrados en la síntesis de anticuerpos, y los linfocitos NK, que pueden ser pequeños, medianos o grandes, que son los natural killer, asesinos naturales, y ellos son los que detectan células, por ejemplo, tumorales, o que tienen mutación en sus genes, o que tienen proteínas mal plegadas, que no pudieron ser replegadas en forma normal, y son los que eliminan a estos tipos celulares, responsables de la inmunidad. Y para patologías crónicas, cuando están elevados, es porque hay patologías crónicas que llevan mucho tiempo, y por esto viven de meses a años en el torrente circulatorio. Y el otro tipo celular son los monocitos, que son unas células bastante más grandes que los linfocitos, y pueden medir 15 micras, 16, 18, en algunos casos se han llegado a encontrar hasta de 20 micras, ¿sí? Forman parte de lo que es el sistema fagocítico mononuclear de la sangre, y es el precursor de los macrófagos tisulares, que son unas células con varios núcleos, unas células grandes, son basureros del organismo. Su núcleo es escotado, o sea, es un núcleo que es grande, ¿sí? En el linfocito, no sé si les dije que el núcleo es sumamente grande, y queda un pequeño halo de citoplasma rodeando a ese núcleo. Es la única célula que vamos a ver puro núcleo. En muchos casos hasta ni se ve el halo de citoplasma. En este caso sí lo vemos, en ambos casos, en ambos linfocitos, se ve que es un gran núcleo con un pequeño halo de citoplasma. En el caso del monocito es una célula grande, pero el núcleo no es tan grande y presenta una escotadura, ¿sí? Ese es el monocito. Bueno, cuando nosotros hablamos de leucocitos se hace un recuento total, y de esto vamos a sacar dos fórmulas leucocitarias. Una absoluta, que nos da número de células por milímetros cúbicos, y en el caso de la relativa, un porcentaje, ¿sí? Porcentaje de células en el estudio, ¿sí? En neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocitos y monocitos. Eso es lo que es el recuento que nos va a dar las fórmulas leucocitarias, tanto absoluta, que es número de células por milímetro cúbico de sangre, o sea, es absoluto el término, y la relativa, que es en porcentajes, ¿sí? De lo que se ve, el porcentaje de células que hay, ¿sí? Los trombocitos o plaquetas, ¿sí? Son fragmentos celulares, no son células completas, ¿sí? Son corpúsculos biconvexos que tienden a aglutinarse entre sí, a unirse entre sí, fragmentos celulares anucleados de 1 a 3 micras, por eso vemos acá glóbulos rojos. Fíjense, estos eran linfocitos, ¿sí? Linfocitos. Este puede ser, es un linfocito, puede ser un monocito porque tiene una pequeña escotadura acá y es un poco más grande. Puede ser un monocito. Y tenemos numerosas plaquetas, ¿sí? También se hace el recuento de las plaquetas. Posee gránulos alfa y delta, que son formados por serotonina, y participa fundamentalmente en lo que son la formación de los coágulos. Yo les decía, tenemos un vaso sanguíneo, y ahora dibujamos.
tenemos un vaso sanguíneo que tiene una solución de continuidad, se rompió. Entonces acá la sangre comienza a salir. Eso es lo que llamamos hemorragia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Comenzó a salir la sangre y vienen las plaquetas y comienzan a aglutinarse en esta zona para poder tapar. Recordemos que en los vasos sanguíneos, en las venas, por ejemplo, que no tienen la gran presión, ¿sí? La gran presión que ejerce el corazón, es mucho más fácil de que se forme una capa, se reepitelice, ¿sí? Y se vaya todo lo que es el tapón ese que se hizo, ¿no? En muchos casos también hay daños solamente en la parte central de ese vaso, no se daña la pared, pero existe un pequeño daño y muchas veces vienen las plaquetas, se comienzan a aglutinar en esta zona y nos forman un tapón que puede ocluir en forma parcial o total ese vaso sanguíneo, y esos son los que se llaman los trombos, ¿sí? Los trombos que se pueden liberar y van a formar lo que es un émbolo que viaja y puede ir a ocluir un vaso sanguíneo de menor calibre y provocar lo que son los infartos. Por ejemplo, en el corazón, ¿sí? Tiene sus 4 cámaras y acá tiene lo que son las arterias coronarias, ¿sí? Que son las que van a irrigar al músculo cardíaco. Entonces se oprime una y todo esta parte queda sin irrigación, se muere el tejido, se reemplaza por tejido fibroso y eso es un infarto. ¿Sí? Entonces eso hay que tener bien en cuenta. Entonces las plaquetas son las encargadas de reparar los daños en los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, forman coágulos, ¿sí? En el caso de las aves, como le decía, los eritrocitos tienen en menor número, ¿sí? Son nucleados y un poco más grandes que los eritrocitos de los mamíferos. Y acá aparece la presencia de un ejemplar que va a venir a reemplazar a los neutrófilos, parte de los leucocitos, y que recibe el nombre de heterófilos. Y las plaquetas también presentan núcleos, a diferencia de las que son de los mamíferos, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la hematopoiesis, poiesis significa formación. Hemato, sangre, o sea, formación de la sangre. Vamos a tener diferentes fases, como ser la eritropoiesis, la leucopoiesis y la trombopoiesis, ¿sí? Con la eritropoiesis, que vamos a estar, la médula ósea, por supuesto, va a estar formando lo que son los glóbulos rojos, ¿sí? La leucopoiesis, lo que son los glóbulos blancos, y la trombopoiesis, todo lo que son las plaquetas, ¿sí? Trombocitos y plaquetas. Todo va a derivar de una célula madre pluripotencial que se ubica en la médula ósea de los huesos largos, y de ahí van a derivar lo que son los diferentes células inmaduras que van a dar origen a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Así vamos a tener la célula madre linfoide, que nos va a dar origen a lo que es un linfoblasto, y a su vez se va a dividir en lo que son los linfocitos B, los T, los NK y las células plasmáticas. Por otro lado, nos da lo que es el megacardioblasto, que se va a convertir en un megacariocito, y a su vez va a dar origen a lo que son las plaquetas. Después las células mieloides, que son los mieloblastos, ¿sí? Que nos van a dar un promielocito, ese va a pasar a ser un mielocito, ¿sí? Y nos va a dar
origen a lo que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que cuando son en banda son células inmaduras y cuando ya están maduras tienen todas sus lobulaciones, ¿sí? Con respecto a lo que es el eosinófilo y el basófilo. Y a su vez también ese mieloblasto nos va a dar un monoblasto, que va a ser el que da origen a lo que son los monocitos. Y por otro lado, los proeritroblastos que nos van a dar origen a lo que son los eritrocitos. Esta célula madre pluripotencial se encuentra en la médula ósea de los huesos largos, donde van hasta a producir y a formar todas las células sanguíneas, ¿sí? Recordemos que la médula ósea se ubica dentro de lo que es el canal medular de los huesos largos y desde este punto van a proliferar todas las células que forman parte de la sangre. ¿Cómo se estimula o cómo sabe la médula ósea que tiene que producir tal o cual? Bueno, hay diferentes estímulos. Por ejemplo, en el riñón, por eso muchas veces cuando hay problemas renales, ¿qué resultado obtenemos en lo que es el hemograma? Si es un problema renal crónico, vamos a tener que el animal está anémico. La anemia es la patología donde hay disminución en la formación o en la presencia de células que componen el sistema sanguíneo, la sangre. Vamos a tener hematocritos muy bajos. ¿Y eso por qué es? Porque en las células intersticiales del riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que estimula a estas células madres pluripotenciales para la formación de los componentes sanguíneos. Recuerden que los componentes, las células sanguíneas, tienen cierta vida. Entonces, al estar disminuido el estímulo de la formación de esas células, van a ir muriendo y no se van a ir reponiendo y por eso vamos a tener hematocritos mucho más bajos, ¿no? Que es también una sintomatología que nos acerca al diagnóstico en el caso de una insuficiencia renal crónica. Bueno, esto ha sido todo con respecto a lo que es el tejido conectivo, variedad, sangre y hematopoiesis. Por supuesto que tienen que fijar los conceptos y aumentar sus conocimientos a través de los libros que figuran dentro de la bibliografía recomendada para poder tomar los conocimientos necesarios para poder avanzar en la materia. Nos vemos en un próximo video para la próxima clase en el cual vamos a desarrollar el próximo tejido, que es el tejido muscular. Vimos tejido epitelial, conectivo dividido en varias partes, que es el conectivo propiamente dicho, el primero, el conectivo especializado, variedad cartilaginoso y óseo, tejido conectivo especializado, variedad sangre, que es el que desarrollamos hoy, y en el próximo vemos tejido muscular y más adelante vamos a ver lo que es el tejido nervioso. Nos vemos en la próxima.